Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey. Hoy es viernes 25 de agosto de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una semana ligeramente positiva en Wall Street, la verdad que también con bastante volatilidad. Parecería que, bueno, seguimos obviamente en esta toma de ganancia, esta corrección. Acá recuperó un poquito esta semana, la verdad que es poco lo que se puede decir al respecto. Estamos en agosto, que sería como el equivalente a nuestro enero, donde la gente está de vacaciones, no hay muchas noticias. Aunque la verdad que no es una buena comparación compararlo con los eneros en Argentina, porque los eneros en Argentina suelen ser meses donde, como la gente está de vacaciones, los gobiernos aprovechan para hacer cosas que por ahí no harían cuando la gente está más prestando atención y no tanto tratando de despejarse o desconectarse de su vida laboral y regular durante el año. Pero bueno, básicamente agosto en Estados Unidos, bueno, se caracteriza por eso, no son meses de pocas noticias, o sea, no suele pasar tanto, y por eso es que incluso muchos estadounidenses dicen que el año en realidad no arranca en enero, sino que arranca en septiembre, porque septiembre es cuando arrancan los ciclos lectivos, cuando arranca bien otra vez la vida laboral luego de las vacaciones de verano que para ellos son en mitad de año. Así que bueno, tenemos lo que hay, o sea, un agosto con pocas noticias, aunque obviamente que los banqueros centrales del mundo desarrollado también aprovechan para irse de vacaciones a Jackson Hole, ahí en el medio de los Estados Unidos, donde se hace la reunión anual de los banqueros centrales y donde, bueno, justamente como se juntan los banqueros centrales y por supuesto también habla Powell y da algún tipo de discurso, obviamente que se está ahí atento a ver qué es lo que puede pasar. O sea, sabemos que en contextos como este, con todo lo que ha pasado, con el tema de la inflación, con las tasas de interés, bueno, se presta mucha atención a lo que diga Powell, porque en definitiva lo que diga Powell es después replicado por el Banco Central Europeo, tal vez también por el Banco Central del Reino Unido, no tanto así por el Banco Central de Japón, pero por lo menos el Banco Central de Estados Unidos es el que marca un poco la política monetaria del mundo desarrollado, así que obviamente están todos ahí mirando atentos a lo que justamente hoy iba a decir Powell. Y obviamente cada vez que nos referimos a un discurso de Powell en particular, pero de cualquier banquero central en general, siempre tenemos que recordar que los banqueros centrales son expertos en emitir sonidos sin decir nada. Sturzenegger acá en Argentina era bastante hábil para esas cosas. Pelle directamente en este gobierno ha preferido no decir nada, directamente no habla el tipo. Pero bueno, los banqueros centrales en el mundo generalmente hablan, Lagarde, Powell obviamente, que son como los más mirados del mundo, suelen hablar y comentar qué están haciendo la política monetaria. Mario Draghi también, a Mario Draghi se lo conoce o se lo recuerda como banquero central por haber dicho frases como whatever it takes, o sea, como que iba a hacer todo lo que sea necesario en el momento del COVID, cuando le dijeron, bueno, ¿cuánto va a emitir el Banco Central Europeo para tratar de apuntalar un poco y de ayudar a las economías que estaban sufriendo por el COVID? Y él dijo, whatever it takes, o sea, lo que sea necesario, o sea, como que no había un límite de lo que iba a ayudar el Banco Central Europeo, si tenía que emitir lo que sea lo iba a emitir, entonces quedó ahí inmortalizado Mario Draghi con esa frase. Pero bueno, acá en particular el que manda siempre es Powell y volvemos a lo mismo, ¿no? Los banqueros centrales son expertos en hablar sin decir demasiado y es impresionante la cantidad de tiempo que pierde la gente, no solo los periodistas, porque de última es su trabajo y tienen que ir a la conferencia de Powell, hacerle preguntas y después escribir algún tipo de artículo para el medio para el cual trabajen, pero me sorprende también mucho la cantidad de tiempo que muchos inversores dedican a ver, no, hoy habla Powell, a tal hora habla Powell, vamos a ver qué dice. Digo, a ver, volvemos a lo que hemos dicho varias veces en estos informes. O sea, nada de lo que diga un banquero central en conferencia de prensa o en un discurso que tiene que dar, nada lo vincula a nada. No es vinculante, el tipo no está obligado a nada. Los banqueros centrales cambian de opinión todo el tiempo. Pensemos en Argentina, pero bueno, Argentina no está considerado como un banco central serio, pero igual en Estados Unidos recuerden que el mismo Powell
al principio del año pasado, sí, al principio del año pasado, en marzo, empezaron a subir las tasas de interés y más o menos para abril, mayo dijo que no estaba contemplada la posibilidad de subir 0,75% la tasa de interés e inmediatamente las 4 reuniones siguientes la subieron 0,75%. Entonces vuelvo a repetir, no perdamos tiempo mirando lo que dicen los banqueros centrales, porque aparte se equivocan todo el tiempo. No nos olvidemos que la propia Reserva Federal, cuando estaba Bernanke, creó un área específica que tenía no sé cuántos, pero eran como más de 100 doctorados en economía, en finanzas, profesionales, así graduados de las mejores universidades, que estaban en un área de la Fed destinada al tema de pronósticos, a pronósticos del desempleo, a pronósticos de tasa de interés, a pronósticos de actividad económica, que eran como las variables más importantes. Y acá quiero que quede bien claro, o sea, estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, el organismo que no tenía problemas en pagar sueldos altos a profesionales muy calificados, que tenían acceso a las mejores bases de datos del mundo, incluso tal vez la información antes que los demás, o sea, y aún así erraron todo. O sea, estuvieron 10 años y Powell creo que la cerró el año pasado, si mal no me acuerdo, o en 2021, creo que fue el año pasado, porque en 10 años no pegaron una. Cada vez que pronosticaron que el PBI iba a subir tanto, o la tasa de interés, no pegaron una. Y estamos hablando, de nuevo, de profesionales de primera línea, o sea, juntos ahí en la Reserva Federal, trabajando en equipo, con los mejores datos, y aún así no tenían idea, o sea, no pegaron una. Entonces, si esta gente no pegó una, imagínense, o sea, la política monetaria es siempre reactiva, o sea, eso es lo segundo que tenemos que tener en cuenta. O sea, lo segundo es que la política monetaria de la Reserva Federal es siempre reactiva, o sea, ni ellos ni nadie tiene idea de lo que va a pasar de aquí a un mes, a 2 meses, o sea, ellos no tienen más información de la que podemos tener nosotros, o sea, puede ser que en algún momento tengan, pero generalmente no la tienen, entonces no saben cuál va a ser la política monetaria dentro de los próximos meses, porque no saben qué es lo que va a ocurrir dentro de los próximos meses. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto y restémosle importancia. No digo que no sea importante, por supuesto que es importante. Hoy vamos a ver una evaluación y para toda evaluación siempre usamos la tasa libre de riesgo, con lo cual la política monetaria de la Reserva Federal influye, por supuesto, no solo en el costo de capital de una compañía, sino en el entorno económico y financiero que encuentra una compañía en el mercado y que le puede promover o servir de catalizador positivo, o le puede obstaculizar su actividad comercial y por lo tanto le puede perjudicar su balance. Entonces, a pesar de que la Fed es importante en todo lo que sea la economía, la macroeconomía, las finanzas y las valoraciones de las compañías, mucho de lo que hace la Fed ya está siempre descontado en los precios, y se trata, por supuesto, de que los bancos centrales no sean o sea, que no improvisen, o sea, que lo que van haciendo sea algo que pueda ser perfectamente previsto para que no genere ningún tipo de sobresalto, porque los empresarios toman decisiones de inversión, sobre todo cuando tienen que decidir invertir en algún tipo de proyecto de inversión cuyos frutos, cuyas ganancias, cuyos ingresos recién se van a ver dentro de varios años. Entonces, los empresarios toman esas decisiones en base a expectativas de futuro, y un banco central no puede estar cambiando todo el tiempo su política monetaria, porque hace muy difícil la planeación estratégica de una compañía, los proyectos de inversión de una compañía. O sea, si lo sabremos nosotros, o sea, no es gratis en Argentina la gran volatilidad que tienen nuestras variables económicas y financieras. O sea, eso tiene una repercusión directa en la economía real. O sea, a veces mucha gente, sobre todo la gente que por ahí que no sabe de finanzas, que no le interesa el mundo financiero, tiende a creer que el mundo financiero es algo abstracto y que la economía real es otra cosa, y está todo absolutamente interconectado. O sea, si las variables financieras de un país funcionan como en Argentina, donde hay muchísima volatilidad y donde de un día para el otro tenés una devaluación del 25% del tipo de cambio oficial, y sin plan económico atrás, sin ningún tipo de previsión, o sea que no se sabe por qué se hizo, ni para qué se hizo, con qué objetivos, ni nada. Entonces, eso lo que termina provocando es que los empresarios, a la hora de invertir,
o terminen perdiendo plata porque hicieron malas estimaciones y ese proyecto de inversión termina siendo malo, con lo cual eventualmente las empresas van a la quiebra, o si no, los empresarios juegan a la defensiva y directamente tratan de invertir lo menos posible, solamente reinvierten en lo que se amortiza y no crecen, o peor aún, digamos que transan con el gobierno los típicos empresarios prebendarios, donde se aseguran una ganancia y una rentabilidad a costa de aprovechar favores del gobierno y obviamente en contra, digamos, de sus clientes, que terminan pagando por bienes de peor calidad, por servicios de peor calidad y a un precio más alto. Entonces, bajémosle siempre, o sea, si estamos invirtiendo en base a fundamentos, en base a compañías, en base a aquellas industrias que están más pujantes, bueno, bajémosle un poco el foco que a veces ponemos en el tema de Reserva Federal, porque no tiene tanta importancia como realmente la tiene. O sea, el mercado bajista del año pasado tuvo que ver, por supuesto, con la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal, pero en gran parte, por supuesto, tuvo que ver con la inflación y cómo la inflación afectó a los balances de las compañías, los negocios de las compañías, y además eso acompañado con que veníamos de un 2021 con valuaciones muy altas, con expectativas muy altas descontadas en los precios y con, en muchos casos, gerentes que estaban con una expectativa muy positiva hacia adelante y tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que no eran momentos para ser expansivos, sino para ser más magros, más defensivos. Entonces, se juntó todo un cóctel que provocó el mercado bajista del año pasado. Ahora, por suerte, eso parece haber terminado. Así que eso es todo lo que puedo decir de Jackson Hole. Obviamente, si vamos al discurso puntual que dio Powell, dijo que tal vez serían necesarias más subas de las tasas de interés, pero bueno, ¿qué quieren que diga? O sea, recordemos que este tipo pecó de optimista a lo largo de 2021, durante la segunda mitad de 2021 y la primera parte de 2022, y ahora él tiene que ser el más paranoico con respecto a la inflación. O sea, él tiene que ser el último en decir, bueno, efectivamente la inflación ya ha vuelto a los promedios históricos, así que, porque se está jugando, por supuesto, ya se está jugando la reputación, que ya viene dañada, pero increíblemente los banqueros centrales logran eso. O sea, volvemos a lo que decíamos en informes anteriores. O sea, esta inflación es mucho más parecida a la de la década de los 40 que a la de la década de los 70. O sea, no es una inflación originada por exceso de emisión primaria, perdón, por exceso de emisión secundaria de dinero, sino está generada por exceso de emisión primaria de dinero por parte del Banco Central para financiar el déficit, para monetizarle el déficit al gobierno de Estados Unidos con el COVID. Entonces, por lo tanto, tendría que haber sido corregida a través de un ajuste de gasto público. Bueno, no lo fue, con lo cual no hubo recesión, posiblemente no la haya. Cada vez hay más analistas que están descartando la posibilidad de una recesión, pero lo que sí es que ha tardado más tiempo en bajar y bueno, y posiblemente persistamos con una inflación un poco más alta de lo normal, o sea, por encima del 2%, tal vez por periodos bastante más prolongados. O sea, vemos las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años y vemos que están descontando. O sea, si tomamos la tasa del Tesoro a 10 años como una expectativa de crecimiento económico en términos nominales que incluyen a la inflación, y vemos que está arriba del 4%, bueno, entonces podemos suponer que el mercado está aumentando sus expectativas de inflación, con lo cual no está considerando que la inflación core, la inflación núcleo, vaya a bajar de manera bastante más acelerada, sino que se va a mantener un poco persistentemente más alta de lo que venía hasta más o menos 2021, abril de 2021, cuando comenzó a acelerarse la inflación. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que usar la tasa de interés, que sirve para frenar inflaciones de creación secundaria de dinero, para frenar una inflación que fue originada por creación primaria de dinero, por monetizar el déficit del gobierno en 2020 y 2021, bueno, sabemos que no va a funcionar, pero afortunadamente, como veíamos
en informes anteriores, la M2, la base monetaria de Estados Unidos, está negativa en términos interanuales. O sea, la cantidad de dinero en la economía de Estados Unidos está cayendo con respecto al año anterior. Eso es lo que está parando la inflación y lo que va a seguir parando la inflación en Estados Unidos. El tema es que, bueno, si uno lo mira superficialmente, tiende a, obviamente, asociar, che, la inflación está bajando, la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés, por lo tanto, gracias a Powell está bajando la tasa de interés. Bueno, si hacemos un análisis un poco más profundo y miramos los procesos inflacionarios del siglo pasado en Estados Unidos, vemos que esto se parece mucho más a la inflación de la Segunda Guerra Mundial, que fue contenida después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno ajustó el déficit y llevó el enorme déficit que tenía por la guerra a un superávit. Claro, eso generó una fuerte recesión en Estados Unidos en aquel momento, y creo que también generó un mercado bajista, no lo recuerdo bien, pero seguro que obviamente que afectó a los activos financieros. Ahora es como que el gobierno mantiene un déficit del 4% del PBI. El año que viene, según lo que ha dicho Biden, las estimaciones es que encima del año que viene es año electoral en Estados Unidos, así que parecería que lo van a mantener, y después veremos a ver quién gana. Si gana un republicano, tal vez tenga más incentivos para hacer un ajuste fiscal y llevar el presupuesto del gobierno a un mayor equilibrio. O sea, veremos eventualmente, o sea, no tiene sentido preocuparse de eso en este momento. Así que, a ver, en términos concretos, o sea, en resumen, la verdad es que no hay mucho nuevo para decir con respecto a la semana pasada. Repito, no estamos en agosto, mes de pocas noticias, y seguimos en toma de ganancia. Ahí se ha recuperado un poquito, podríamos decir que es una corrección menor, pero bueno, para mí sigue siendo una gran oportunidad. Hoy vamos a ver la evaluación de Mercado Libre, vamos a verla más en profundidad, sobre todo porque es una empresa que no deja de ser una empresa fundada por un argentino, a pesar de que la empresa está radicada en Delaware, en Estados Unidos, y es una empresa completamente expuesta a Latinoamérica, con la cual tiene ciertas particularidades. Pero antes de hablar de Argentina y después al final hablar bien de la evaluación de Mercado Libre, quiero como destacar un poco el tremendo balance que sacó Nvidia durante esta semana. Si ustedes se fijan, la evaluación que yo hice hace ya unos meses de Nvidia, yo decía que me parecía que la compañía estaba cara porque para justificar una evaluación semejante, la empresa tendría que crecer durante los próximos 5 años al 40% compuesto anual. Bueno, con el último balance que sacó la compañía esta semana, está creciendo al 101% anual. O sea, está ampliamente superando esas expectativas. El tema es que, por supuesto, yo no diría que es insostenible un crecimiento del 100% si sos una empresa chiquita, pero Nvidia es una empresa de 1.3 billones de dólares, es una empresa gigante. Entonces, un crecimiento semejante, uno sabe que no lo pueden mantener, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de una empresa que está creciendo al 100%, y yo lo que veía en mi evaluación era que para que mantenga un precio de $400 la acción, tendría que crecer por 5 años al 40%, y para mantener un precio, para justificar un precio de $500 por acción, tendría que crecer al 45%, que más o menos los tocó ahí los $500 durante esta semana. Ahora ha estado corrigiendo un poco, pero bueno, digo 45%, vamos a suponer 45% para justificar un precio de $500 por acción. Bueno, está creciendo al 100%. Obviamente es muy difícil que siga creciendo a semejantes tasas, pero sigue siendo mucho más de lo que yo en la evaluación estimé. Y encima yo dije que tenía que crecer al 40-45% para justificar esto, manteniendo los márgenes de rentabilidad, y no solo los mantuvo, sino que los mejoró. O sea, es una empresa tremendamente bien dirigida. Los gerentes de Nvidia son los mejores que entienden la industria de semiconductores, son los tipos que han logrado ver que el consumo de semiconductores más avanzados estaba pasando en su momento por el gaming, por todo lo que sean los videojuegos, después por todo lo que sea minado de cripto, después por todo el tema de autos eléctricos, y se anticiparon, por supuesto, también a todo el tema de inteligencia artificial. O sea, son unos gerentes con una visión impresionante y muy acertada, porque aparte
acertaron en todos los movimientos estratégicos que fueron haciendo. Entonces son tipos muy capaces. Esa es la razón por la cual Damodaran, si ustedes buscan en el canal de él de YouTube, van a ver que él hizo una evaluación hace 2 meses atrás de Nvidia, y él dijo que para él la empresa no vale más que 250, 280 dólares más o menos. Le dio peor que a mí la evaluación de Nvidia, pero aún así él dijo que vendía solamente el 50% de la tenencia, y el 50% lo mantenía porque los gerentes de esta compañía siempre te sorprenden. Y bueno, tuvo razón, porque mantuvo el 50% y hoy por hoy la empresa está más arriba de lo que estaba cuando salió el balance del primer trimestre. Así que quiero destacar esto porque acá lo importante es que, o sea, primero que no nos sintamos mal si es que hemos vendido y de repente la empresa siguió subiendo. Es imposible poder pegarle justo a vender en el máximo, como también es imposible pegarle justo y comprar en el mínimo. Acá lo que importa es analizar la compañía, analizar su industria, sus negocios, hacer una estimación, como vamos a ver dentro de un rato de Mercado Libre, para ver qué es lo que está descontando el precio y si nos parece o no nos parece probable que eso se pueda cumplir o que pueda exceder las expectativas o defraudar las expectativas. Ahí está nuestro valor como analistas, ahí está nuestro valor agregado y de qué manera nosotros podemos estar invirtiendo con alguna información que todavía no está descontada en el mercado. En ese análisis particular que hacemos nosotros, en esas estimaciones que hacemos nosotros, y que si estamos en lo correcto nos van a permitir poder obtener grandes rentabilidades. O sea, porque si uno aprovecha, o sea, los mejores momentos para hacer valuaciones de compañías son los momentos donde el mercado odia a las compañías, como por ejemplo fue finales del año pasado, principios de este año. Ese fue el mejor momento. Fíjense la evaluación de Tesla que hicimos varios meses atrás, también Tesla cotizando a 168, 170 dólares, fíjense dónde está ahora. Porque si uno hace ese tipo de análisis, y repito que este tipo de análisis está al alcance de cualquiera que quiera tomarse el trabajo de agarrar el libro, leerlo, estudiar el libro, agarrar el Excel y hacer una evaluación, ahí vamos a poder estar invirtiendo con mucho más conocimiento sobre qué es lo que estamos haciendo, sobre por qué estamos comprando o estamos vendiendo y cuáles son las probabilidades, o más o menos si estamos jugando con las probabilidades a favor nuestro. Así que con respecto a Nvidia, impresionante. El tema es que obviamente la evaluación ahora está incluso más alta. Así que, como dijo Damodaran también, si ustedes buscan, Damodaran salió en varios medios, en YouTube están, en CNBC, están los videos de Damodaran. Si ponen Damodaran Nvidia, seguro en YouTube les van a aparecer videos de esta misma semana, de estos días, donde Damodaran dice, miren, si ustedes vendieron o si ustedes no pudieron agarrar esta suba de Nvidia, tengan en cuenta que esta compañía, al estar en una industria tan dinámica y tan cíclica, o sea, con tantos movimientos de la oferta y de la demanda, tengan en cuenta de que esta compañía muchas veces en el pasado, varias veces, estuvo siendo odiada por el mercado. O sea, sin ir más lejos, el año pasado parecía que el mercado la detestaba, después de haber subido más de 100% en 2021. El año pasado parecía que era una porquería y ahora la ama todo el mundo. Entonces Damodaran dice, estos ciclos con esta empresa en particular han pasado ya muchas veces y perfectamente pueden volver a pasar. Así que, sí, o sea, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Yo digo, bueno, Nvidia está con una evaluación muy exigente, con lo cual digo, yo prefiero ser conservador con respecto a esta compañía, seguir manteniéndome afuera y teniendo la expectativa de que, como dice Damodaran, en algún momento puede ser que su balance defraude y el mercado pase del amor al odio y podamos entonces ya encontrar nuevamente a esta empresa que, repito, está gestionada por tipos muy capaces, o sea, los que mejor entienden la industria, con lo cual es una empresa con altas ventajas competitivas, altas barreras de entrada, o sea, y una industria que es la industria del momento, podríamos decir. Así que es una compañía que por ahora me parece que tiene una evaluación muy alta, pero que eventualmente, si tenemos en cuenta, y agarren cualquier gráfico de Nvidia de los últimos 5 años y fíjense cómo se ha movido la cotización, uno puede decir, bueno, en cualquier momento yo sé que el mercado puede pasar del amor al odio y ahí puede volver a quedar una evaluación muy interesante. Si ustedes se fijan y buscan un poco en los portales de noticias, absolutamente todos los analistas han elevado sus targets, han elevado sus precios objetivos, están todos recomendando comprarla o aprovechar para aumentar posición. Entonces
volvemos a lo que decimos siempre, que el mercado castiga los consensos, que cuando están todos del mismo lado, la expectativa puede ser fácilmente defraudada, y cuando todos odian a una compañía, ese es el mejor momento para entrar, ese es el mejor momento para analizarla, para agarrar el Excel, hacer una evaluación, porque ahí es cuando es más probable que la encuentres bien barata y que puedas entonces sostenerte y aprovechar. El mismo Damodaran comentó en su informe que él tiene Nvidia desde 2018 y que la compró a $30. Piensen que hoy está cerca de los 500. O sea, es una compañía que ha tenido movimientos de precio muy grandes. Y quiero destacar también esto, ¿no? O sea, que Damodaran dijo él que tiene Microsoft desde 2014 y Nvidia desde el 2018. Mencionó a Microsoft porque es una de las empresas que también se ha beneficiado y se va a beneficiar con todo el tema del desarrollo de inteligencias artificiales, pero por supuesto también Google, también Facebook se van a beneficiar. De hecho ya se están beneficiando. Y tengan en cuenta esto, si Damodaran tuvo Nvidia desde el 2018 y recién ahora, hace 2 meses atrás, ha vendido la mitad, él es el gran ejemplo de lo que aquí pregonamos y alentamos en los inversores, de una persona que evaluó una compañía, encontró que estaba subvaluada, encontró que tenía mucho potencial y que aguantó, o sea, se aguantó bien a largo plazo, pensando bien en la evolución de la industria. 2021 la empresa subió muchísimo, él no vendió, se comió toda la baja de 2022 y siguió siendo paciente, y recién ahora, cuando detecta que la compañía ya ha llegado a una evaluación muy exigente, vendió, y recién vendió la mitad. Yo hubiera vendido todo, porque de hecho lo hice, pero él incluso vendió la mitad porque él dijo que incluso en una evaluación exigente había margen en una empresa que estaba tan bien dirigida y con gerentes tan competentes. Entonces, acá tenemos bien un ejemplo de una persona que es bien disciplinada, que hace una evaluación, encuentra una empresa subvaluada, hace una evaluación, o sea, y la va actualizando. Con que la actualice, como ya le decía la vez anterior, con que actualices la evaluación cada 6 meses, o incluso Damodaran, que suele hacerlo cada 1 año, está bien, no es algo que tenés que estar todo el tiempo ahí pendiente y mirando y actualizando. Y después, paciencia. O sea, paciencia. O sea, Charlie Munger, mismo el mejor amigo, mano derecha de Warren Buffett, él siempre dice, lo más difícil de hacer en los mercados financieros es quedarse quieto. Es mirar las pantallas, mirar cómo está tu portafolio, tu cuenta comitente, y quedarte quieto. Porque parecería como que el hecho de que los precios coticen todos los días es como que te están llamando a operar, que tenés que hacer algo. O si las acciones están subiendo mucho o están bajando mucho, es como que el mercado te está llamando a decirte tenés que hacer algo, porque si no haces nada es peor que si haces algo. Uno cree que si hace algo toma más control de la situación, o sea, está más en control de su portafolio, y generalmente cuando hace algo la caga, porque está invirtiendo en base a alguna emoción, o estoy muy contento porque todo sube, o estoy muy apesadumbrado, enojado, frustrado porque todo baja, y actuando con esas dos emociones en el medio, en general siempre hacemos las cosas mal. Entonces, por eso Charlie Munger dice, tu trabajo es ese, analizar compañías, o sea, buscar compañías que te gusten, que tengan buenas ventajas competitivas, que tengan buenos gerentes, que estén en industrias que estén creciendo. Tener paciencia, buscarlas cuando estén subvaluadas, comprarlas cuando estén subvaluadas, y después quédate quieto y deja que el mercado haga lo suyo. Y recién vendelas cuando te das cuenta que la evaluación que tiene ya es muy exigente, con lo cual es muy probable que defraude en algún momento del futuro, o cuando, a pesar de que la empresa te sigue pareciendo interesante, encontraste otra que te parece mejor. O sea, en esos casos, ahí ya conviene sí vender y pasarte a una compañía y a otra compañía, y siempre, por supuesto, diversificar. O sea, diversificar el portafolio, porque nunca sabes qué puede pasar, nunca estás dentro de la compañía como para entender si no hay algún tipo de fraude, si no hay algún tipo de mala noticia que puede llegar a venir. Y por esa razón es que para evitar eso, para evitar que la sobreexposición a una compañía en particular destruya o le pegue mucho a tu portafolio en caso de que pase algo malo, o sea, para evitar eso, o sea, lo mejor siempre es, a pesar de lo confiado que estés con una compañía, diversificar un poco. 10, 15 acciones está bien ya para aprovechar los efectos de la diversificación, y yo creo que con esa estrategia
jugás siempre con las probabilidades de ganar a tu favor. Así que bueno, dicho todo esto, hablemos un poco de Argentina, donde tampoco, increíblemente tampoco hay demasiado para decir de Argentina, porque si vemos los precios de los activos financieros, más o menos ha pasado lo mismo que en Estados Unidos, o sea, se han recuperado, ya vemos que el fenómeno Milei ya está ya más digerido por el mercado, sobre todo por los fondos de inversión y los bancos de inversión en Estados Unidos. Vemos incluso, si vamos a la página de bonistas.com, vemos el AL30. El AL30 ya está en 33,70, como ven acá. Así que vemos que está ya al mismo precio o incluso un precio más alto del que estaba antes de las PASO, con lo cual vimos esa baja fuerte que seguro los manos sueltas, las personas, o como dicen en Estados Unidos, los paper hands, los manos de papel, o sea que sueltan rápido los activos financieros. No sé si salieron a vender el lunes después de las PASO, pero bueno, ya los precios de los activos argentinos se han recuperado. Hoy también fue un día lindo para los bancos. Y bueno, tenemos esto, o sea, no hay mucho más para decir, o sea, tenemos que esperar que avance el tiempo. Desgraciadamente estamos empezando a ver coletazos del 89 y del 2001. Vamos a ver, queda tanto para octubre en Argentina. 2 meses se hacen una eternidad cuando hay que transitarlo con un gobierno, con un presidente absolutamente débil, inexistente, con un ministro de Economía que encima es candidato. O sea, con una devaluación del 20% que no se explica bien para qué. En teoría se explica porque lo pidió el FMI, pero sin ningún plan de contención. O sea, porque aunque sea, se hubieran devaluado y hubieran anunciado algún tipo de medida para compensar un poco salarios, jubilaciones, lo que sea, pero ni eso. O sea, que fue una devaluación totalmente aislada. O sea, devaluar sin plan es un muy mal plan, como decimos acá en Argentina, con todas las cosas que nos han pasado. Así que, bueno, o sea, es la volatilidad que hemos tenido y la que vamos a seguir teniendo. Vamos a ver qué pasa. De a poco se van viendo hechos donde parecería ser que es raro, a pesar de que está gobernando el peronismo, estamos empezando a ver episodios similares a 2001, a 1989. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque la bolsa no deja de ser una caja de resonancia de lo que pasa en la calle, de lo que pasa afuera, pero al mismo tiempo la bolsa no vive de la realidad, vive de las expectativas, con lo cual los precios de los activos argentinos, tanto bonos como acciones, están reflejando expectativas, por supuesto, de un cambio de gobierno. Así que obviamente que no hay ningún tipo de cambio que pueda sugerir de nada. O sea, las mismas acciones, o sea, el mismo AL30 que veía barato la semana pasada, lo sigo viendo ahora. Obviamente sabiendo que estamos hablando de un alto riesgo porque estamos invirtiendo en activos argentinos. Las mismas acciones, sectores energéticos, sector de bancos, sectores de empresas reguladas, son las que sigo viendo muy interesantes, como las veía hace una semana o 2 semanas, porque volvemos a que nada ha cambiado demasiado. O sea, seguimos ahí. O sea, la mayor probabilidad para octubre es que un gobierno de centro derecha, más menos derecha, gane las presidenciales. Y después veremos, porque obviamente que ahora estamos en la lógica de la campaña electoral. La lógica de la campaña electoral, el político te tiene que decir qué es lo que va a hacer. Y obviamente cuanto más nos acercamos a las elecciones, por ahí también el tema del cómo lo va a hacer. Hay una clara diferencia porque a Milei le piden mucho más que explique el cómo que a Patricia Bullrich o a Massa. En realidad al que menos le preguntan es a Massa, porque como es el actual ministro, uno dice, bueno, suponemos una cierta continuidad de lo que está haciendo, ¿no? Pero la idea es que en la lógica de la campaña electoral vos decís el qué, o sea, el qué vas a hacer, y ahí los votantes, si se identifican más o menos con vos, bueno, o sea, te votarán o votarán a algún otro, pero a medida que te vas acercando o una vez ya que estás elegido, ya ahí tenés que hablar del cómo lo vas a hacer, y ahí estamos hablando ya de cosas concretas. O sea, a partir del 10 de diciembre arranca la gestión del próximo presidente y ahí las cosas son concretas. Ya salimos de la lógica de la campaña y ahí las cosas son con números, con comas, con decimales, con nombres y con apellidos. O sea, ahí las balas son de verdad. O sea, ahí cualquier plan de reforma monetaria, cualquier plan para bajar la inflación,
cualquier plan para reactivar la economía, ahí ya sí ya son cosas concretas. O sea, eso lo podemos ver recién, tal vez en el debate o seguramente ya cuando ya haya sido elegido primera o segunda vuelta el próximo presidente, pero por ahora vamos a ver a los políticos hablando del qué van a hacer y van a tratar de ir captando votantes a través de sus ideas y no tanto sobre el cómo van a hacerlo, a pesar de que, como bien digo, a Milei se le ha preguntado mucho cómo hacerlo. A Patricia Bullrich, dentro de todo, le han preguntado, pero parecería que su ministro de Economía va a ser Melconian. Entonces, si eventualmente se confirma eso, suponemos que Melconian tendrá un poco más de exposición y empezará a explicar un poco más qué va a hacer. En teoría, Patricia Bullrich, ella propone un bimonetarismo, o sea, que el dólar circule como circula, por ejemplo, en El Salvador, que circule como moneda de curso legal y que se pueda transaccionar en dólares libremente como se transacciona en pesos. En teoría, según lo que comentaba Melconian, esa sería la propuesta de Patricia Bullrich. Pero bueno, veremos, estamos en la lógica de la campaña. Entonces, teniendo en cuenta la expectativa de que el próximo gobierno de Argentina lo más probable es que sea de centro derecha, yo no puedo considerar que los activos argentinos estén caros a estos precios. Creo que nos siguen dando una gran oportunidad, con la ventaja de que ya tenemos el resultado de las PASO. Ni en mis sueños pude haber imaginado que íbamos a estar después de las PASO con estas valuaciones. Obviamente tuvo que ver con que ganó Milei y eso no estaba en absoluto descontado por los banqueros de inversión de Wall Street. Pero nosotros que vivimos acá y que tenemos más idea de los candidatos que tenemos y de qué podemos esperar de cada candidato, tenemos más información como para aprovechar e invertir en activos argentinos, sabiendo qué podemos esperar de los políticos que tenemos. Así que creo que, en mi caso, yo creo que nos siguen dando una gran oportunidad los activos argentinos, tanto en acciones como en bonos. Y incluso se ha notado algo medio raro, hablando de la volatilidad de Argentina, y es el comportamiento de los bonos que ajustan por inflación y los que ajustan por tipo de cambio. O sea, si yo me fijo y me vengo acá en la página de bonistas a los bonos dólar link, el TB24, por ejemplo, está rindiendo menos 13,5. O sea que, digamos que la expectativa de un ajuste del tipo de cambio nominal volvió a aparecer. Porque si ustedes se fijan y nos vamos bien a la descripción del TB24, vemos que la TIR de este bono venía positiva y más o menos en mayo se empieza a poner negativa, y obviamente que ahí cerca de las elecciones se pone muy negativa. O sea que los fondos de inversión, o mejor dicho, las personas que compran cuota parte de fondos de inversión, los inversionistas estaban con bastante expectativa de que después de las PASO iba a venir un ajuste del tipo de cambio oficial, y tuvieron razón. Después de las PASO vemos acá que por un tiempito el bono tuvo tasa real positiva, acá está, una tasa ligeramente positiva, y ahora volvió a tasa negativa. Y lo contrario, más o menos, pasó con los bonos que ajustan por SER, con los bonos que ajustan por inflación. El TX24, por ejemplo, ahora está rindiendo menos 2, pero venía rindiendo muy positivo. Vemos esto, vemos que la TIR del TX24 era de inflación más 10. Y vemos cómo persistentemente se mantenía en inflación más 10 hasta que de repente, en esta última semana, se vino para abajo y ahora está rindiendo negativo. O sea, las personas que invierten en fondos de inversión como que se fueron pasando de bonos que ajustan por tipo de cambio a bonos que ajustan por inflación, y ahora también volvieron a bonos que ajustan por tipo de cambio. O sea que el mercado está muy volátil. O sea, lo que quiero que quede claro con esto es la volatilidad que estamos viendo y que va a seguir teniendo el mercado argentino durante los próximos 2 meses. Así que si invertimos en acciones argentinas y en bonos argentinos, tengamos en cuenta que jugamos con las probabilidades de ganar a nuestro favor, pero que la volatilidad va a seguir siendo persistentemente muy alta. Bueno, terminada entonces la parte de Argentina, vamos a pasar así todo el resto del video, va a estar dedicado a la evaluación puntual de Mercado Libre. Antes, por supuesto, mientras voy poniendo el gráfico de las acciones, lo que no quiero olvidarme es que en la descripción de este video van a tener el link al repositorio donde está el Excel que voy a estar mostrando acá, con toda la documentación que estuve utilizando, porque como es una empresa tecnológica, a pesar de ser una empresa que está en el sector de consumo discrecional,
es una empresa tecnológica, con lo cual invierte mucho en investigación y desarrollo y desgraciadamente yo tengo que capitalizar investigación y desarrollo y la web de la que saco los estados financieros obviamente que no lo va a hacer. Entonces eso hay que hacerlo a mano y como estoy sacando información de páginas web gratuitas, solamente me van a dar 2 años. En el mejor de los casos me pueden dar 5 años si justo estoy evaluando la compañía al final del año contable. O sea, que generalmente es el 31 de diciembre, con algunas empresas no. Por ejemplo, Microsoft es el 30 de junio y Apple es el 30 de septiembre. Así que veremos ya dentro de unos meses la evaluación de Apple, bien con los datos de los últimos 5 años. Por lo pronto voy a mostrar la de Mercado Libre, después veré si hago la de Microsoft también, que ya la tengo terminada, y la de Meta, que ambas me dieron valores muy interesantes. Así que concretamente Mercado Libre está en los $1.237. Yo a la información, a los estados contables, los saco de Ticker, que es esta que ven acá, es ticker.com, ahí hay una coma, pero es ticker.com. Y obviamente mi idea con esto es enseñar a evaluar compañías utilizando información gratuita, cosa de que se vea de que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que quiera leerse un semejante libro de McKinsey de 800 páginas, o sea, porque más o menos son 800 páginas las que hay que leer, y bueno, tiene ganas de agarrar el Excel y ponerse a evaluar una compañía. Vemos que Mercado Libre viene bien, o sea, durante los últimos 12 meses sus ingresos han crecido un 37,5%. Y bueno, no sé si tiene sentido explicar un poco de qué se trata la compañía. Todos la conocemos, seguramente muchas de las personas que están viendo este video son clientes de la compañía. O sea, la principal fuente de ganancias de Mercado Libre en este momento es el marketplace, o sea, mercadolibre.com.ar, mercadolibre.com.mx, mercadolibre.com.br, o sea, y bueno, y todo, digamos, todas las webs que tiene distribuidas a lo largo de Latinoamérica. O sea, Mercado Libre está en Latinoamérica, o sea, no está en Estados Unidos o sea, al principio era por un pacto que tenía con eBay, ahora en teoría si quiere puede estar, pero difícil allá porque tiene que competirle a Amazon. De hecho, Mercado Libre compite contra Amazon tanto en Brasil como con México, que son su primer y su tercer mercado respectivamente. O sea, en este momento Mercado Libre el 60 y pico por ciento de los ingresos los obtiene de Brasil, el 25 más o menos, 20-25% lo obtiene de Argentina y un 15 a 20% lo obtiene de México y el resto, bueno, Chile, Uruguay, en Centroamérica también está. Pero bueno, principalmente sus 3 principales mercados son por supuesto Brasil, Argentina y México en ese orden. Obviamente que si uno mira Mercado Libre, o sea, es mucho más que eso. O sea, sobre todo la clave con Mercado Libre es Mercado Pago, porque Mercado Pago trasciende todo lo que es el marketplace. Y como ya sabemos, o sea, hay ejemplos de gente que ha ido a Jujuy, por ejemplo, de vacaciones a comprar alguna artesanía en algún puestito ahí de vendedores de Jujuy, y esa gente tiene Mercado Pago. O sea, esa penetración que ha estado teniendo Mercado Pago es una de las grandes ventajas competitivas de esta empresa, porque excede el marketplace, o sea, excede la cantidad de gente que se mete a la página web o a la aplicación de celulares para comprar o vender. O sea, y ahí hay una línea de negocio sumamente interesante para el Mercado Libre, más allá de por supuesto también todo lo que sea mercado fondos, bueno, todo lo que es ahora toda la parte de inversión que uno puede invertir ahí, tener dinero invertido en Mercado Libre. Pero digamos, los dos segmentos de negocio más importantes son por supuesto el marketplace y Mercado Pago. De más está decir por supuesto que Marcos Galperín es una persona también muy capaz, o sea, que entiende muy bien la industria, que además obviamente ha sobrevivido y ha prosperado en un país como Argentina, y domina completamente el mercado. Incluso dijo que estaría dispuesto, si viene Amazon en la Argentina, a competir contra Amazon, porque la compañía de hecho ya compite contra Amazon en Brasil y en México. Así que también estamos hablando de una compañía que, cuando pensamos en la gerencia como catalizador del valor para el accionista, podemos decir que ahí podemos quedarnos bastante tranquilos, porque es un gerente, por lo menos Galperín, es un gerente muy competente, es un gran CEO, y aparte el hecho de ser el fundador también le da un plus adicional de amor
y de deseo de que la compañía prospere y que crezca. Entonces, acá tenemos una compañía que tiene la ventaja y a la vez la desventaja de estar en Latinoamérica, o sea, tiene la ventaja de estar en un mercado al que todavía le queda mucho para crecer, pero al mismo tiempo, por supuesto, está en un mercado que está constituido por países con instituciones democráticas más frágiles que en los países desarrollados, con lo cual, bueno, tenemos los problemas como lo sabemos bien en Argentina, ¿no? Tenemos monedas que en muchos casos son frágiles, o sea, tenemos gobiernos que de repente toman un tinte demasiado de izquierda, con lo cual hay no solo impedimento en el sentido que pueden aumentar los impuestos, sino de poner restricciones a la actividad de las compañías, o sea, desincentivos a la inversión de la compañía, proyectos de inversión de una compañía que de repente cambia el gobierno y ese gobierno toma algún tipo de medida, de decisión, hace algún cambio en las reglas de juego de la economía que provoca que tal vez un proyecto de inversión que era rentable deje de serlo. O sea, esas son las cosas a las que estamos expuestos en Latinoamérica. Por supuesto que en los países desarrollados también, pero en mucha menor medida. Pensemos, por ejemplo, justamente en Argentina. O sea, de un día para el otro, de repente, el lunes después de las PASO, sin que nadie lo pudiera descontar, de repente 20% de evaluación del tipo de cambio oficial. Y bueno, y arréglense, o sea, arréglense las pymes, arréglense los negocios, a ver con sus proveedores y bueno, traten de ver cómo sobreviven. Me imaginen una persona que había hecho algún tipo de inversión, no estoy hablando de una inversión financiera, estoy hablando de una inversión en economía real, o sea, durante la semana anterior, y de repente viene una devaluación del 20%. O sea, pensemos un poco cómo eso te puede afectar y puede provocarte justamente que un proyecto de inversión, una idea de inversión, una inversión en una línea de negocio, en un segmento de negocio que vos tenías en tu compañía y que vos habías hecho bien los cálculos, de repente, de un día para el otro, tal vez deja de ser rentable. Por lo tanto, destruiste el valor del accionista, si sos una empresa, de una sociedad anónima, o destruiste tu propio patrimonio si vos sos el principal dueño de la compañía, por ejemplo. Entonces, Latinoamérica tiene eso. Con lo cual eso se ve reflejado en el riesgo país. O sea, por supuesto que también se ve reflejado en el tema de los tamaños de las compañías y de las expectativas que podemos tener en las compañías, pero principalmente lo vamos a ver reflejado en el riesgo país. Entonces, como ya lo he hecho en evaluaciones anteriores, en el caso de esta empresa, lo que yo voy a hacer es hacer una evaluación con el objetivo de que el resultado me dé el precio al cual cotiza actualmente la compañía. Esto está explicado en un libro de Michael Mauboussin llamado Expectation Investing, donde él justamente dice eso, que para evaluar compañías se comienza tratando de entender qué es lo que está descontando actualmente el precio en el mercado, y a partir de ahí haces una ingeniería inversa para tratar de ver si justamente lo que se está descontando es demasiado optimista, pesimista o es bastante sensato. Así que, a ver, este es el resultado que me da a mí la compañía. Fíjense que hoy más o menos está cotizando ahora cuánto estaba más o menos, 1237, 1238, vamos a ponerle acá 1200, o sea, 1238, vamos a ponerle 1238. Y bueno, me da más o menos el valor, un 2% abajo me da 1209, pero bueno, más o menos es del mismo valor al que está cotizando la compañía, me da un 2% de diferencia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, bueno, explicar bien cuáles son los supuestos que hice para tratar de llegar a esta evaluación, para ver qué es lo que, en mi opinión, y vuelvo a recalcar nuevamente que toda evaluación es siempre una opinión del analista. Después, si ustedes agarran este mismo Excel, cambian los números por números que a ustedes les parezcan más razonables, seguramente les va a dar otro valor, porque el valor de la compañía está en el futuro, con lo cual cada uno de nosotros tiene una percepción diferente y entre el consenso nuestro se forma el precio del mercado. Entonces, cuando dicen el mercado castiga los consensos, es justamente el mercado hablando de que muchas veces los consensos se pueden equivocar. Entonces ahí es justamente cuando tenemos que aprovechar. Fíjense que si yo me fijo, obviamente, bueno, si miran bien, obviamente acá está pasado todo el balance de la compañía. Esto no voy a entrar en esto porque es muy aburrido,
pero bueno, vamos a ver bien puntualmente el tema de las proyecciones. Fíjense que la compañía viene creciendo al 37,5%. O sea, la compañía, los datos reales, ya saliendo de mis estimaciones, lo que yo puedo decir en este momento de la compañía es que viene creciendo al 37,5% de sus ingresos. Ahora bien, para llegar al precio actual, yo tengo que proyectar un crecimiento del 32%, o sea, no tan diferente a lo que viene creciendo ahora, pero como la compañía es muy intensiva en capital humano, muy intensiva en conocimiento y poco intensiva en capital físico, lo que ocurre con este tipo de compañías es que cualquier variación de los ingresos, como tiene un rendimiento sobre el capital muy alto, provoca una respuesta del precio de la compañía bastante alto. O sea que este 32, en una empresa industrial, yo podría decir 37, 32 es más o menos lo mismo, pero en una empresa del conocimiento, en una empresa tecnológica, está bien que Mercado Libre no se consideraría una empresa tecnológica, pero más o menos es como Amazon, o sea que sí, a pesar de ser una empresa que está en el sector de consumo discrecional, es tecnológica. Al ser una empresa tecnológica, estoy hablando de una compañía de baja intensidad de capital físico y por lo tanto de una compañía cuyo precio de las acciones reacciona bastante a los cambios que yo pueda hacer en las previsiones. Como ya lo he hecho en evaluaciones anteriores, lo que yo hago normalmente es, primero proyecto 5 años y recordemos que obviamente que acá la idea no es pegarle, sino tratar de buscar un promedio. O sea, la idea no es que el crecimiento vaya a ser 32% exacto todos los años, sino decir, bueno, capaz que un año crece al 35, capaz que otro año crece al 29, capaz que otro año crece al 33, capaz que otro año crece al 30 y así, y subiendo y bajando, pero más o menos en promedio, cuando yo le trazo la línea, el promedio que yo estimo que el mercado está descontando en este momento para el Mercado Libre es un crecimiento del 32% compuesto anual durante los próximos 5 años y luego, como está planteado acá abajo en la fase 2, y luego acá, una convergencia de a poquito, de manera lineal, como ven acá, bien de a poquito, a un 2,5%, que siempre en el valor terminal la empresa tiene que crecer entre un 2,5 y un 3%. ¿Por qué? Porque es el crecimiento que tiene la economía del planeta en su conjunto. Y por lo tanto yo no puedo hacer que una compañía crezca a perpetuidad más de lo que crece el planeta, porque si no en algún momento la compañía va a ser más grande que el planeta en cuanto al tamaño de su capitalización de mercado. En el caso del Mercado Libre, como estamos en Latinoamérica, y Latinoamérica cuando uno la mira podría ser que por ser mercados emergentes crezcan durante varios años en el conjunto de Latinoamérica a más del 3%, podría llegar a ponerle 3,5, pero prefiero no hacerlo. Acá lo más importante es ser conservador, porque si somos conservadores y aún así la evaluación que nos da es buena, quiere decir que actuamos con un mejor margen de seguridad para poder invertir. Entonces, 32%, o sea, si yo quiero llegar a esta evaluación de la compañía está creciendo al 37 y para llegar a esto yo tengo que proyectar un 32, o sea que dentro de todo el mercado no está tan desfasado. O sea, no puedo decir que la compañía está muy desfasada en su capitalización de mercado, en su cotización, de lo que me está marcando un balance más o menos conservador. Ahora bien, si empezamos a mirar un poquito más, miramos por ejemplo el tema del costo de capital. El costo de capital, bueno, o sea, después mírenlo bien, o sea, cómo se desglosa, cómo se calcula el costo de la deuda, pero acá hay una diferencia con relación a las valuaciones anteriores, y es que tenemos que agregarle el riesgo país. Acá, como ven acá, yo le agregué 3% de riesgo país fijo durante todos los años que dura la proyección de la evaluación, y acá les pongo una flecha para explicar por qué lo hago, porque estoy seguro de que muchos me van a decir, che, pero el riesgo país de Argentina está arriba de 2000 puntos. ¿Por qué no le clavas un 20% acá de riesgo país y le pones solamente un 3%? Bueno, la primera respuesta es porque solamente el 20-25% de los ingresos de Mercado Libre vienen de Argentina.
con lo cual yo no puedo poner el riesgo país de Argentina directamente en Mercado Libre. O sea, yo tengo que agarrar, en caso de calcular riesgo país y querer desglosarlo mucho más, tendría que calcular el porcentaje de ingresos que Mercado Libre recibe de cada uno de los países, o sea, sobre todo de Brasil, México y Argentina, y en todo caso ponderar los riesgos países de esos países con, y hacer una sumatoria, hacer una suma ponderada para decir, bueno, el 60% de Brasil lo multiplico por el riesgo país de Brasil, el 15% de México lo multiplico por el riesgo país de México y el 25% de Argentina por el riesgo país de Argentina, y ahí me daría un riesgo país más ponderado. Pero eso también sería sobreestimar la influencia que tiene el riesgo país en la evaluación de una compañía. Y eso es muy importante porque eso es como un mito que hay en las valuaciones de mercados emergentes y que todavía persiste bastante y que provoca que uno considere a las empresas todo el tiempo caras. Si yo acá, en vez de ponerle un 3% a perpetuidad, le pongo un 20%, la evaluación se me va al piso. O sea, se me destruye la evaluación de la compañía, porque le estoy poniendo un costo de capital altísimo a perpetuidad. ¿Y eso qué provoca? Que si uno utiliza el riesgo país directamente, subestime las compañías todo el tiempo y que siempre las compañías te parezcan caras. Entonces, mucho cuidado con el uso del riesgo país, y por eso recomiendo mucho, si miran este gráfico, este es el resumen de por qué el libro de McKinsey recomienda nunca poner el riesgo país directamente y utilizar más bien un riesgo país entre el 0 y el 6%, nunca más de un 6% de riesgo país. O sea, si se fijan, está acá, se van al libro de McKinsey, acá el capítulo 35 es de mercados emergentes, y acá van a ver que dice la estimación del costo de capital de mercados emergentes. Bueno, o sea, agarren el libro, yo ya lo he compartido en informes anteriores y van a ver que van a poder ver bien, a ver qué es lo que ellos explican y los fundamentos que hacen, porque realmente son coherentes. O sea, está muy bien eso, está muy bien planteado el tema de emerging market, de todo el tema del riesgo país. Así que bueno, eso con respecto al riesgo país. Si no, esta tablita que está acá resume perfectamente por qué. O sea, por qué ellos han hecho estimaciones y vieron que nunca el riesgo país que vos aplicás a una evaluación tiene que superar el 6%, porque ya el 6% es un montón. Estás considerando una probabilidad de que pierdas dinero del 50%, con lo cual es un montón. Aún así, fíjense que el riesgo país es ostensiblemente más alto de lo que me daba en las valuaciones de empresas de mercados desarrollados. O sea, arrancamos casi arriba del 15% y terminamos arriba del 10%, cuando generalmente en las valuaciones anteriores yo terminaba en valores de un 8%, a veces incluso un poco por debajo, en el 7 y pico por ciento. Así que acá estamos teniendo una empresa que, por ser latinoamericana, tiene la ventaja de que tiene un mercado muy grande para crecer, pero de la misma manera, por lo que les decía, la falta de instituciones, por las debilidades políticas que a veces hay, por los problemas financieros que suelen tener estos países y bla bla bla, bueno, todo lo que normalmente asociamos a mercados emergentes, eso provoca que un accionista, una persona que va a invertir en una empresa de mercados emergentes, tenga el incentivo a demandarle un rendimiento más alto a esa compañía que a una compañía extremadamente similar, pero que opere en mercados desarrollados. O sea, las valuaciones, digamos que a igualdad de condiciones, una empresa de mercados emergentes va a estar valuada más bajo, o va a tener una capitalización de mercado más baja que una empresa equivalente de mercados desarrollados, porque el hecho de estar en un mercado emergente expone a los accionistas y a la empresa, por supuesto, a riesgos que no se ven en mercados desarrollados, y por lo tanto el accionista merece ser compensado por ese riesgo adicional que está asumiendo, y eso se refleja en el costo de capital, pero también se refleja, por supuesto, en las proyecciones que uno hace de la compañía. Ahora bien, como el accionista, como la empresa cotiza en bolsa, el accionista está diversificado, yo no puedo meterle el riesgo país directamente. O sea, ponerle directamente el riesgo país acá a Mercado Libre, el riesgo país de Argentina, de Brasil y de México,
implica más o menos considerar que la persona va a comprar el 100% de su portafolio en Mercado Libre, que no se va a diversificar y que por lo tanto va a estar totalmente expuesto. Por eso es que en el libro de McKinsey ellos comentan esto, que como el accionista se diversifica, gran parte del riesgo por estar invertido en una empresa que tiene negocios en Argentina, en Brasil y en México, se elimina. O sea, gran parte de ese riesgo se elimina, se diversifica y que por lo tanto 3% de riesgo país está bastante bien. 6%, o sea, si yo tengo una empresa, si yo estoy evaluando en dólares una empresa argentina, por ejemplo, vamos a suponer que pudiera lograrse tal cosa, si eventualmente la economía argentina se estabiliza y yo puedo evaluar, no sé, Central Puerto, qué sé yo, cualquiera, o sea, Transener, no sé, cualquier compañía, y la puedo evaluar en dólares, cuando yo aplique el riesgo país, lo que me dice el libro de McKinsey, supongamos que el riesgo país sea de 1000 puntos, o de 1200 puntos, vamos a suponer, o de 800 puntos. Yo entonces tendría que ponerle 8%, 10%, 12% adicional en el costo de capital de riesgo país. Lo que me dice el libro de McKinsey es que eso es incorrecto. O sea, porque la persona que compra, por ejemplo, Transener, o sea, o Grupo Financiero Galicia, no sé, y cuya evaluación yo estoy haciendo, esa persona está diversificada. Y está diversificada tal vez en otras empresas de mercados emergentes, pero también en empresas de mercado desarrollado. Entonces, gran parte de ese riesgo que yo estoy asumiendo se diluye o se elimina directamente por la diversificación. Así que ya le di demasiado a este tema, pero me parecía importante. Así que esa es la razón por la cual le pongo un 3% a Mercado Libre. Y si yo empiezo a ver, bueno, el tema de la productividad, es una empresa bastante productiva, está actualmente la relación entre ingresos y capital invertido, como yo les decía, es una empresa muy productiva con rendimiento sobre capital alto, está casi en el 3%, en las proyecciones que yo hago va subiendo un poco, pero fíjense que después baja al 2%, y esto es lo que más me importa, porque yo no puedo suponer que esta empresa va a ser recontraproductiva a perpetuidad. Lo mismo pasa con el rendimiento sobre el capital invertido que está acá. También yo asumo que en el valor terminal va a tener un rendimiento sobre el capital del 20 y pico, lo cual es alto, pero bueno, no tan alto como el de otras compañías. Y fíjense, como yo les decía, lo sensible que es esta compañía a los ingresos. O sea, si yo supongo que esta compañía, en vez de crecer al 32, va a crecer al 35, vamos a poner acá un 35, entonces actualizo y ahora, en vez de crecer acá a un 32, como estaba, va a crecer al 35 compuesto anual durante los próximos años, que sigue siendo menos de lo que crece ahora. Miren lo que pasa con la evaluación, o sea, se me va un 20%, o sea, se me va a 1.482, o sea, el valor de las acciones. Vale 1.238 hoy, es un 20% de margen de seguridad. Si yo simplemente asumo un poquito más, me está dando que la empresa está subvaluada en un 20%. Pero bueno, como es una empresa cuya evaluación o subvaluación o sobrevaluación no es tan obvia, lo que hice fue hacer una simulación de Monte Carlo. Entonces los valores, como para concluir ya, son estos. O sea, ¿qué fue lo que hice? Como yo creo que la empresa tiene margen para crecer y Mercado Pago es un segmento de negocio que tiene muchísimo potencial, lo que hice acá fue plantear que los ingresos, o sea, hice una simulación de Monte Carlo donde moví tres variables: ingresos, costo de capital en el valor terminal y el margen operativo. A los ingresos los hice moverse con una distribución log normal, o sea que tenga una cola positiva, o sea que tenga un sesgo hacia favorecer un poco que los ingresos, en vez de crecer un 32, que traten de crecer un poco más, a ver qué pasa si crecen un poco más, tampoco mucho más porque la desviación es 3,2% nada más. Entonces como que tomé más o menos el 32, que es lo que el mercado estaría descontando en este momento, e hice una simulación con una log normal sesgada hacia la derecha para darle un poco más de margen a que nos sorprenda positivamente. Después el tema de el costo de capital,
no lo hice mover demasiado, o sea, vieron que estaba casi en un 11% recién. Lo que dije, bueno, fue, a ver, esta compañía es una gran compañía, en Estados Unidos la tienen en alta estima, está muy bien gestionada, y puede ser que eventualmente con la baja de la tasa de interés en Estados Unidos baje el costo de capital para las compañías, y que también con la baja del riesgo de Argentina, posiblemente el año que viene, también baje ese segmento de riesgo país de Argentina, y el riesgo país en vez de un 3 capaz que baje a un 2,5 por ejemplo, o a un 2% de riesgo país, y con lo cual dije, bueno, vamos a hacer mover en la simulación el costo de capital en el valor terminal, o sea, este valor puntual que ahora está en 10,65, vamos a hacerlo mover entre un 11, un poquito más de lo que está ahora, y un 8%. Y por último, si nos fijamos acá, a ver si me deja verlo bien, el margen operativo, que si ustedes lo buscan acá, está bien acá abajo, acá, ven que el margen operativo, que es este margen EBITDA, no es EBITDA con D, es EBITDA sin la D, que es el margen operativo, ven que yo acá le puse que converge a un 15% en el valor terminal, aunque en realidad no cambia tanto, porque fíjense que durante los primeros años de la proyección más o menos se mantiene, o sea que yo más o menos le puse que los márgenes de rentabilidad que actualmente tiene la compañía se iban a mantener. La razón de eso es que, a pesar de que Mercado Libre parezca siempre una empresa muy pujante, es una empresa que tiene más de 20 años, o sea, nació a finales de la década de los 90, con lo cual en algunos aspectos yo creo que la gerencia tiene bastante claro cómo crear valor para los accionistas, cómo mantener los márgenes de rentabilidad. Entonces estábamos más o menos en un 15%, acá yo veo que bajan un poquito, pero los hago converger a un 15% de nuevo. Entonces lo que termino haciendo es moviendo con una distribución normal, nada del otro mundo, o sea, no quiero grandes movimientos, pero digo, bueno, vamos a suponer que los márgenes operativos de rentabilidad se mueven en una distribución normal con un 15% de media y un 1,5% de desviación estándar. El resultado que obtengo, voy a sacarle un poco de zoom, es este. Vamos a ver acá. Ahí está. Este fue el resultado de 10.000 simulaciones que hice. A ver si puedo mover un poquito acá. Ahí está. Para que me aparezca esto también, porque quiero ver estas dos cosas. A ver, acá lo importante es, obviamente, como yo le puse una log normal a los ingresos, es probable, obviamente, que la evaluación me aparezca igual. Y lo que más me importa no es tanto esto, sino esto. O sea, ver a dónde se ubican los percentiles, o sea, los deciles de la evaluación. Y lo que yo veo es que, a ver, no es que la empresa esté muy subvaluada, pero no está cara. Y creo que es una oportunidad de compra. Esto, por supuesto, vuelvo a recalcarlo, esto es un ejercicio didáctico, esto es lo que yo hago con los clientes para asesorar a los clientes. Es un ejercicio didáctico para que se vea que cualquiera puede hacerlo y que con esta herramienta uno puede incluso tener una distribución de probabilidad donde puede llegar a caer el precio de la compañía. Hoy el precio de la compañía estaba en 1.230 y pico, o sea que más o menos está por acá. A ver, voy a fijar bien de vuelta, en 1237, o sea que más o menos está por acá, por la mitad más o menos. Entonces digo, sí, lo ideal sería comprarla a 1100, más o menos. Si uno la llega a ver durante las próximas semanas, los próximos meses a 1100, sería genial, porque ahí, según lo que me dice esta simulación, ahí uno estaría jugando con 80% de probabilidades de obtener resultados positivos si compra más o menos a estas evaluaciones, más o menos a 1100. Pero ahora estamos acá, tampoco es que estamos caros. Y recién si uno la ve a Mercado Libre a 1700 y nada cambió, o sea, no es que se anunció un negocio nuevo, no es que se abrió un mercado nuevo, si nada cambió demasiado, uno podría decir que hasta que aparezca un próximo balance o por los próximos 6 meses más o menos, yo podría tomar esto como mi estrategia de inversión y decir, bueno, a estos valores compro Mercado Libre, ojalá si cayera a 1100 sería mejor, o sea, o incluso más bajo mejor, porque estaría comprando con altísimas probabilidades de ganar con esta compañía, porque las probabilidades de que los balances vengan mejor de lo que está descontado en el precio de las acciones, cuando las acciones valen 1100 o 1000 o 900 y pico, ya serían mucho más altas y que tendría que tener mucho cuidado si el precio de la compañía durante los próximos 4 o 6 meses
supera los 1700, 1800 y yo no veo que hay nada nuevo, que no haya cambiado nada nuevo en la compañía, porque ahí podría decir que la evaluación de la compañía se está forzando demasiado y que la probabilidad que eventualmente decepcione sería muy alta. Con lo cual ahí yo tendría que aprovechar para tomar una ganancia. Pero a estos valores, sin lugar a duda que notamos, o por lo menos yo lo noto con esta evaluación, de que la compañía está subvaluada. Así que de vuelta, no quiero que esto quede como una confirmación de recomendación de compra, ni de venta, ni de nada. Es un ejercicio didáctico, pero les dejo el Excel en la descripción para que cada uno pueda hacer su propia evaluación y sacar sus propias conclusiones. Yo entonces ya me despido, dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chao.